Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos y bendiciones a todos. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes viendo otro tema. Vamos a ir directamente a la palabra el día de hoy, a Juan capítulo 14, versículo 12, donde dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también. Esto no es para todos, porque dice el que en mí cree, pero los que creemos en Él, las obras que nuestro Señor Jesucristo, se supone que nosotros las tenemos que hacer. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son esas obras que nuestro Señor Jesucristo hizo? Pues nosotros vimos que predicar buenas nuevas es una parte, hacer discípulos es otra porción, sanar enfermos es otra porción, echar fuera demonios, orar, interceder, hacer obras de misericordia, son las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero también dice que aún hará cosas mayores, o sea, hará cosas que nuestro Señor no hizo. Y lo podemos ver. ¿Cuáles son aquellas cosas mayores? Pues lo que podemos ver que trae mayor alcance, mayor impacto, mayor fruto espiritual. Lo podemos ver alcance global del Evangelio, la conversión masiva de personas. Podemos ver después del Pentecostés que Pedro, cuando hace la primera predicación, 3,000 convertidos tenemos. Entonces estamos viendo conversiones masivas de personas. Prácticamente estamos viendo lo mismo: formación de comunidades cristianas en las naciones, uso de recursos modernos como esto que estamos teniendo ahorita para poder ministrar y llevar sabiduría al pueblo, y milagros multiplicados en la iglesia. ¿Qué miramos? Mirábamos que los discípulos empezaban y podían sanar. Pablo y Pedro caminaban y su sombra tocaba a los enfermos y liberaba demonios. Simplemente su sombra los tocaba. Entonces miramos que hacían cosas mayores. Y tengo una pregunta: ¿por qué la iglesia ahora no está haciendo las cosas? Lo vuelvo a repetir el pasaje, dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará. O sea, haremos cosas más grandes. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que creemos en Él, las podemos hacer, y podemos hacer cosas aún más grandes. ¿Por qué no estamos como iglesia haciendo cosas grandes? ¿Qué está pasando en estos tiempos? Y yo quiero empezar platicándote un poquito y haciéndote una pregunta. ¿Alguien sabe por qué Satanás te odia? ¿O por qué Satanás te tiene tanta envidia? Hay muchos motivos, pero yo quiero ver uno de los motivos, y vamos a ir a Salmos 8, 5, 6. Fíjate lo que dice la palabra: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y es algo bien interesante, porque si vemos el versículo 5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, en el diccionario Strong, en el original, la palabra 430, ángeles, realmente es la palabra Elohim, y significa el Dios Todopoderoso. Entonces, lo que está diciendo este pasaje, que lo tradujo Reina Valera como un poco menor que los ángeles, realmente ha pasado algo bien curioso. Dice, lo has hecho al hombre un poco menor que Elohim, un poco menor que el Dios Todopoderoso. Entonces el hombre fue creado con gran dignidad y como portador de la imagen de Dios. Y esto es bien importante que tú y yo lo podamos entender, porque yo escucho a cada rato cristianos que dicen que no, yo soy un pobrecito, yo soy bien humilde, yo no podría. Pero la palabra de Dios dice que todo por lo cual tú fuiste diseñado, el propósito que tú tienes, tú fuiste dotado de todas las capacidades para poderlo hacer. Uno de los motivos de los varios motivos que Satanás te envidia, es porque tú fuiste hecho mayor que Él. Dice la palabra de Dios que está el Dios Padre Todopoderoso, luego está el hombre, y luego están los ángeles. Pero los ángeles, Satanás fue destituido. Y ahorita vamos a ver un poquito más eso. Mira lo que dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que el hombre fue creado con una gran dignidad, portando la imagen y la semejanza de Dios,
pero también se le dio dominio sobre la tierra. Y lo podemos ver en el pasaje anterior, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y hay veces cuando nosotros no entendemos esto, hasta Satanás está abajo de los pies de todo ser humano. Porque déjate digo algo, Satanás no tiene el poder que tú te imaginas que tiene. Realmente tiene el poder que te engaña y roba, o que tú le cedes y que te roba a ti. Pero él está hecho menor que tú y yo. Él está hecho menor que nosotros. ¿Y por qué entonces hay veces le tememos tanto a Satanás? ¿Por qué hay veces le tememos tanto a las cosas de brujería, hechicería que están haciendo en contra del pueblo? Porque no hemos entendido verdaderamente quiénes somos tú y yo. Fíjate, continuando la palabra en el Salmos, dice la palabra, otra vez, el capítulo 8, versículo 5, dice, le has hecho poco menor que Dios, que Elohim, dice, no que los ángeles, en la traducción original, y lo coronaste de gloria y honra. Fíjate lo que dice gloria. Gloria dice, es la palabra, en el original es la palabra kobod, el 35:19, y es en buen sentido y esplendor. Y la palabra honor es la palabra 19:26 en el diccionario Strong, y es hador, es la palabra hador, magnificencia y esplendor. Fíjate entonces lo que podemos observar. Dice valor, dignidad y esplendor. El hombre fue puesto como representante de Dios en la tierra, creado en buen sentido, con un esplendor, magnificencia. Fue creado con valor, con dignidad, a imagen y semejanza de Dios. O sea, son muchos los motivos. Y mira lo que dice Salmos 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y la palabra en el hebreo original de señorear es la palabra 49:10, que es mashal, y significa gobernar, administrar y ejercer dominio. Y una de las cosas que a veces no entendemos es que este poder tú y yo lo tenemos. Y yo he escuchado a muchos cristianos que dicen que todo se perdió en el pecado original, en el huerto del Edén, que el hombre fue maldito y que todo se perdió ahí. Y te hago una pregunta, ¿Dios realmente maldijo al hombre? Y por eso es que el hombre no puede ejercer dominio. Vamos a ver dos pasajes, porque dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego vemos Génesis 3:17, y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿Dios realmente maldijo al hombre? Porque dice el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces el hombre no fue maldito. El hombre fue removido de paraíso. El hombre fue removido no de la presencia de Dios tal cual, porque siempre podemos ver que llegó un tiempo en donde se volvió a invocar el nombre del Señor. Ya lo platicaba en unas pláticas anteriores, en unas grabaciones anteriores, pero el hombre fue destituido, se le quitó el poder vivir la eternidad, pero no se le quitó el dominio o esa capacidad de ser gobernador o administrador o el ejercer dominio sobre toda cosa creada del Señor. Entonces esto es algo bien importante. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2, del versículo del 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Y estamos viendo, están citando salmos que ahorita acabamos de leer. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí también la versión es, le hiciste un poco menor que Elohim, que el Dios Todopoderoso. Le coronaste de gloria y de honra, dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Mira lo que dice el 9, pero veamos en aquel que fue hecho un poco menor que Elohim. Mira de quién está hablando ahora. Aquí en la versión Reina Valera dice ángeles, pero en el original podemos entender que dice Elohim,
Pero ahora aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjate bien curioso, nuestro Señor Jesucristo también fue creado como tú y yo, o nosotros como Él. El hombre fue creado un poco menor que Dios, un poco menor que el Dios Todopoderoso, un poco menor que Elohim y arriba de los ángeles. Te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué tú y yo le tenemos tanto a Satanás? ¿Por qué le tenemos tanto a las obras de Satanás, a la brujería, a la hechicería y todo ese tipo de cosas, cuando esas cosas están puestas debajo de los pies de uno? Yo no sé si tú has entendido, pero déjate digo algo. Nosotros como hijos de Dios, a veces no caminamos en la autoridad, en el poder y haciendo las obras que Jesús hizo, y mayores cosas haremos, dice la palabra, porque no entendemos quién tú y yo somos. Porque cuando tú y yo entendemos que el hombre fue creado con una gran dignidad, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que fue creado con un gran poder y con autoridad, las cosas cambian completamente diferentes. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento donde dice que el hombre tiene poder y autoridad, pero el poder y autoridad nomás llega hasta cierto punto. Nosotros necesitamos dominio, y el dominio se le dio al hombre desde Génesis, desde la fundación de la tierra. ¿Y a qué me refiero con esto? Te voy a dar un ejemplo. En nuestra iglesia, nosotros rentamos la iglesia. Entonces el edificio es rentado y yo tengo poder y autoridad para hacer ciertas cosas. ¿Como qué? Como pintar las paredes, como acomodar las sillas como yo quiera, poder el altar donde yo quiera. Eso yo tengo el poder. Pero cuando renté, yo quise construir unos baños más grandes porque nos eran insuficientes, pero yo no tenía el dominio. Entonces movimos unos pilares que nos estorbaban y tuve que pedir permiso, porque el dominio lo tiene el dueño de la propiedad. Entonces el dominio, el de la propiedad, lo tiene el que tiene el título de la propiedad, que dice que la propiedad es de él. Entonces yo tenía poder y autoridad para hacer muchas cosas, pero no tenía el dominio, el título, para yo poder hacer todo lo que yo quería, y tuve que pedir permiso. Entonces tú y yo no hemos entendido algo, que el ser humano tiene dominio, o sea, es dueño de la tierra y tiene mucho poder y autoridad. Tú podrás tener poder y autoridad, pero si no te mueves en el dominio que Dios ya estableció desde el principio, el poder y autoridad están limitados, nomás llegan hasta cierto punto. Y tú y yo no le pedimos permiso a nadie más que a Dios. Pero hay veces parece como que le estamos pidiendo permiso al enemigo para poder hacer cosas, porque no hemos entendido lo que Dios ha hecho. Fíjate bien curioso cómo dice nuevamente, te voy a leer el 7, le hiciste un poco menor que Elohim, que el Dios todopoderoso. Y esto está hablando ahora de Jesucristo. Le coronaste de gloria y de honra. Fíjate que hay una vestimenta que a veces no entendemos que nosotros portamos como hijos de Dios. Pero hay veces, todo hijo de Dios, su corona de honra y su corona de gloria lo tienen guardado en el closet y no lo traen puesto. Pero déjate digo algo, en el mundo espiritual es muy importante que se pueda ver la vestimenta que tú y yo portamos, porque eso marca dominio, autoridad, poder, entre muchas otras cosas que lo miraremos más adelante. Pero eso es algo bien importante. Mientras tú no te creas quién tú eres, mientras tú no entiendas tu identidad como hijo de Dios, el enemigo seguirá pisoteando a gran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios será pisoteado y no se moverá con el dominio que está destinado a moverse en todas las cosas del mundo. Fíjate bien curioso que cuando dice en Isaías, dice la porción de la palabra, no traigo el pasaje ahorita, pero dice que Satanás fue removido del cielo, pero le fue retirado su vestimenta de gloria. Dice que tenía una corona, dice que estaba vestido, su vestimenta era preciosa, que de joyas, que perlas estaba vestido, pero fue removido su vestimenta. Déjate digo algo, la vestimenta que tenemos en el mundo espiritual es importante. Dice que fue despojado de su vestimenta. ¿Y qué fue? Que fue vestido de cenizas. Eso es bien interesante, de muerte, y fue aventado del cielo a la tierra. Entonces a él se le quitó su poder y su autoridad. Pero hay veces, en el caso de nosotros, esa corona que debemos de portar, ese manto que hay veces debemos de portar como pastores, como autoridades, como líderes, como cristianos con algún ministerio, lo tenemos guardado, empolvándose en nuestra casa, en nuestro closet, sin entender que lo debemos de portar.
porque es necesario que el mundo espiritual lo pueda ver, lo que tú y yo portamos, para que de esa manera el enemigo no pueda pisotearte y no te pueda hacer daño. El enemigo realmente no tiene el poder que tú te puedas imaginar. Yo quiero tocar un último punto, porque todo lo que estamos viendo se trata acerca de identidad. No somos cualquier cosa tú y yo, sino creación de Dios, coronados de gloria. Y hay una responsabilidad que tú y yo tenemos sobre la faz de la tierra, y es administrar la creación con sabiduría, porque eso es lo que Dios ha puesto sobre ti, sobre mí. Hay autoridad espiritual. En Cristo tenemos autoridad sobre el enemigo y sobre muchas cosas que los iremos platicando en diferentes transmisiones. Pero yo quiero que miremos lo que dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Esto es bien curioso, porque en ninguna parte de la palabra miro que el Señor está haciendo el trabajo que te corresponde a ti y a mí. Pero dice que a ti y a mí nos ha dado potestad. Cuando dice aullar, es pisotear serpientes y escorpiones, y está hablando de potestades de maldad. Está hablando del demonio, está hablando de Satanás, está hablando de todo altar y todas cosas en el mundo maligno, donde dice que no nos hará daño, y nosotros tenemos la potestad de hacer ese tipo de cosas. Y esto es algo bien importante, porque a veces tú y yo no lo estamos haciendo. Y a veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no entendemos quién tú y yo somos. Y esto es bien importante. Mira lo que dice la palabra. Y voy a leer el pasaje de Juan, capítulo 14, versículo del 13 a 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y fíjate esta palabra, es bien interesante, porque déjate digo algo, muchos de nosotros, voy a la palabra, dice la palabra en el diccionario Strong, en mi nombre, fíjate lo que dice. La palabra es la 3686, y es onomá, que significa en el carácter, en autoridad. Y esa es lo que la palabra nombre. Y fíjate lo que en mí significa atomati. Es la palabra atomati en el original, y es en dentro de, por medio de, en unión con. Entonces, cuando la palabra está diciendo en mi nombre, o en el nombre de Jesús, está diciendo en la autoridad que yo como cristiano tengo, porque yo vivo en el carácter de Cristo. Yo vivo en la autoridad de Cristo, no porque estoy pronunciando un nombre. Yo siempre que cuando predico esto en mi iglesia, yo lo digo como, me acuerdo como en las películas del Conde Drácula, donde de repente sacaban la cruz y le ponían la cruz y empezaba a salir humito a Drácula, o le empezaban a aventar agua bendita, o empezaban uno a recitar la Biblia y empezaba a pasar cosas. Pero déjate digo algo, en mi nombre no es algo cuando tú dices en el nombre de Jesús sal, y pasa algo bien curioso. Podemos ver donde hay gente que está queriendo hacer liberación y los demonios se ríen de esa persona, porque no nomás es decir en el nombre de Jesús, sino es actuar en la autoridad, en el carácter que vivimos semejante a Cristo, tú y yo. Entonces, cuando no hemos entendido que en el nombre de Jesús no es solamente aventar el nombre de Jesús como si fueran palabras mágicas, sino es que yo estoy viviendo en su carácter y autoridad, muchas cosas empiezan a pasar. Es cuando tú y yo empezamos a entender que actuamos con su autoridad. Somos representantes de Dios sobre la faz de la tierra, y necesitas actuar con el poder delegado del Rey. El Rey delegó poder sobre tu vida y sobre mi vida, y como cristianos debemos entender que ese poder a veces no caminamos en él. No es nomás decir en el nombre de Jesús. Es bien curioso, porque la palabra dice que los demonios conocen al Señor y tiemblan, dice, le tiemblan y le temen. Y a veces es curioso porque le temen más que tú y yo. Y eso es algo increíble. Mira lo que dice Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fíjate lo que significa este pasaje. No está diciendo, él vivía en el carácter de Cristo. Él entendía quién él era como representante de Dios sobre la faz de la tierra. Él vivía con esa autoridad, pero lo termina
porque está reconociendo a Cristo con una humildad, entendiendo que no es Él, sino es el poder que vive a través de Él, que actúa a través de Él. Es actuar en conformidad con su voluntad y con su carácter y actuar como representante de Cristo. Y esto es algo bien importante que tú y yo lo podamos entender. Mira lo que dice Colosenses 3:17 y con esto quiero terminar. Hay veces nosotros nos falta entender que no hacemos lo que Cristo hizo ni las cosas más grandes porque no estamos caminando en la autoridad que tú y yo debemos de tener. No hemos entendido que Dios nos hizo. Está Dios, el Dios todopoderoso, Elohim, y después está el hombre, hecho igual que Jesucristo, o Jesucristo igual que nosotros, o como lo quieras acomodar, pero estamos a esa altura, y luego están los ángeles, y luego está Satanás despojado más abajo. Entonces hay veces yo miro al pueblo que está asustado de tantas cosas. Escuchaba a un pastor una vez que decía, yo creo que me está yendo mal porque prediqué, estuve hablando de Satanás y de repente me está atacando. ¿Cómo te puede atacar? Yo sé que siempre te va a atacar, yo sé que siempre va a haber oposición, pero llega un punto cuando tú entiendes quién tú eres, que esa oposición no puede hacerte nada, porque tú eres mayor. Tú eres mayor como hijo de Dios. Tú tienes una gran dignidad, estás hecho imagen y semejanza de Dios. Lo que necesitamos hacer es no aventar el nombre de Dios como si fueran palabras mágicas. Es que tú y yo empecemos a caminar en el carácter y la autoridad de Dios. Dios dentro de mí, Jesucristo dentro de mí. Ese es el gran misterio que a veces no podemos entender, que yo soy uno con Dios, que tú eres uno con Dios. Entonces Dios hace morada, dice, el Padre y el Hijo hacen morada dentro de nosotros y somos llenos del Espíritu Santo y tenemos que caminar con esa autoridad. Tenemos que caminar con esa autoridad. Y termino con esto, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, en el carácter de Jesús, en la identidad de Jesús, siendo portadores de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, como vemos a Pedro que está dando la honra y la gloria. No está diciendo, yo te levanté de tu enfermedad por mis pistolas, sino lo hice por el poder que fluye dentro de mí. No es aventar el nombre de Cristo nomás como palabras mágicas, es verdaderamente vivir en el carácter de Cristo, en la identidad de Cristo, en el poder de Cristo. Es cuando las cosas, tú vas a empezar a hacer cosas mayores. Es cuando tú vas a hacer todo lo que Cristo hizo. Todo lo que Cristo hizo. Predicar un evangelio fuerte, donde cientos, miles de personas van a ser ese día, sus vidas van a ser entregadas. Porque créeme algo, tú tienes esa capacidad por quien vive dentro de ti. A veces como cristianos nos asustamos cuando nos piden que compartamos algo en la iglesia, que de repente vayas a un ministerio y dices, es que yo no puedo, es que yo aún no sé, pero hay un poder dentro de ti. Hay un poder dentro de ti que el enemigo no quiere que tú sepas y que a veces la iglesia no enseña que tú y yo tenemos. Pero cuando tú te entiendes quién tú eres y te mueves en ese poder, en el poder del carácter de Cristo que está dentro de ti, en ese ser que está siendo transformado, cambiado y renovado, cosas increíbles van a pasar en tu vida. Recuerda que Dios te quiere bendecir para que luego tú seas fuente de bendición para otras personas. Y terminamos este tiempo en oración. Quiero que ahí donde tú estés, en cualquier parte del mundo que estés escuchando este video, que inclines tu rostro y puedas sentir gratitud en tu corazón y decir, papá, gracias Señor. Señor, gracias porque me has hecho alguien importante, porque no soy cualquier persona. Yo soy un hijo tuyo, bendito Padre Celestial. Y tú haces morada junto con Jesucristo y estoy lleno del Espíritu Santo, Señor. Y estoy hecho imagen y semejanza tuya, Señor. Porto tu carácter, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, siendo renovado constantemente, Padre. Es algo que nunca va a terminar, la renovación y la transformación en mi vida, Señor. Y ayúdame, Padre, a poder escuchar tu voz, pero a ser obediente a lo que tú quieres para mi vida, Señor. Y ayúdame a obrar en tu poder, en tu autoridad, entendiendo que cuando dicen el nombre de Jesús, es en tu carácter. Yo siendo representante de Dios sobre la faz de la tierra, papá. Gracias porque has puesto en mí dignidad, porque has puesto en mí valor. Gracias porque has puesto en mí poder. Gracias porque has puesto en mí autoridad. Gracias porque has puesto en mí dominio, Señor. Y yo soy representante de Dios sobre la faz de la tierra.
Y muchas de las cosas, como tú vas a bendecir la iglesia y cómo vas a bendecir al pueblo, es a través de nuestras vidas, Señor, a través de la vida de cada uno de nosotros, que estemos dispuestos a vivir en el carácter de Cristo, que estemos dispuestos a ser renovados. Yo bendigo a tu pueblo que esté escuchando, Señor, que tú te manifiestes grandemente con poder, que traigas gran revelación a sus vidas, Señor, que abra sus ojos, que abra sus oídos espirituales para que puedan escuchar tu palabra, tu bendita voz, Señor, y puedan ser direccionados y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias por este tiempo. Les bendigo, que puedan ser libres de toda atadura, que puedan ser libres de todo engaño del enemigo, Señor. Y el enemigo no tiene partida y suerte para con ningún hijo de Dios, Señor. No tiene partida y suerte. Él nos quiere engañar, hacer sentirnos que Él tiene más poder que nosotros, mas no tenemos que temer, Señor, porque Él está puesto a los pies nuestros, a los pies de Cristo, bendito Padre Celestial. Alabado y glorificado seas hoy y siempre, Señor. Les bendigo, dales poder, autoridad, entendimiento, revelación. Bendigo sus vidas, bendigo su economía, Señor. Bendigo su matrimonio, bendigo su familia, bendigo sus negocios y bendigo su salud, bendito Padre Celestial. Y alabado y glorificado seas tú hoy y siempre, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que tengan una bendecido día, gócense en este día y nos vemos en la próxima transmisión. Es un placer estar aquí con ustedes. Saludos y bendiciones.